Bueno, entonces, les decía yo, a ver, ¿se me perdió uno? ¿Qué le pasó? Tenía 30, ahora tengo 29, se me quedó en el camino. Bueno, estamos grabando. Bueno, entonces les decía que la pregunta que les había hecho, ¿con qué de los contratos que ustedes conocen ahora adquirirían un vehículo, una máquina? Bien, me están dando opciones buenas, pero se ve que han cursado el año pasado. Bien, normalmente acá ustedes me dirían, a ver, en principio, bueno, vamos a hacer qué opciones tengo, que es lo que quiero que sepan ustedes, que no hay una sola. Nosotros estamos acostumbrados a, de acuerdo a la operación que queremos hacer, usar los contratos más habituales que tenemos, los que conocemos habitualmente. Entonces les decía, ustedes supónganse que yo estoy frente al pizarrón y frente al pizarrón yo les voy a empezar a hacer 4 columnas, ¿sí? Les voy a hacer 4 columnas. En la primera diría yo, bueno, vamos a adquirir un vehículo. Yo les explico esto simple, adquirir un vehículo que ustedes necesitan en la empresa, necesitan un vehículo que tenga determinadas características porque tienen una, no sé, una obra que realizar en zona de montaña, tiene que tener determinadas características para poder subir, cargar personas, insumos y demás, y que de otra manera les genera un costo muy grande porque tienen que llevar por un lado los insumos, por otro lado el personal, se aguanta además el mal camino que es. Y ustedes con este contrato ustedes pueden ganar mucha plata, pero bueno, tienen mucho costo de tener que contratar varios vehículos y el tipo de vehículos y el daño que se produce y demás. Entonces, primera decisión, es decir, hacer un contrato de compra-venta siempre financiado. Hoy en día no se hacen operaciones de contado y menos, aunque tuvieran la plata por el tema contable. Pero bueno, suponemos que no la tienen, o si la tienen, no la tienen disponible solamente para eso, sino que tienen que comprar insumos, pagar sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, la primera sería hacer una compraventa financiada. En la compraventa financiada, es decir, compro lo que yo quiero, ¿sí? Compro del fabricante, del exportador, compro lo que yo quiero, y que este fabricante, este comprador, el vendedor, perdón, supónganse que es un vehículo en el concesionario, me lo vende, pero me lo va a vender. Primero me va a vender con garantías. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de las garantías reales? Acá me va a poner un contrato accesorio de una garantía real que va a ser una prenda, ¿m? Claramente una prenda. Y además, solamente normalmente me va a financiar una parte de lo que yo lleve. ¿Por qué? Porque siempre es una parte de contado y otra parte financiada. Vamos a ver si de la parte esta que les dan financiada, ustedes tienen la plata disponible para pagar la parte de contado. Que normalmente es importante. Fíjense ustedes que cuando van a comprar un vehículo, si fueran ustedes a comprar un vehículo, un auto cualquiera, como para ustedes, si fueran a comprarlo en un concesionario, no hay manera si ustedes no pagan una parte importante de su valor primero para poder retirar, para poder llevarse el auto y después sí les dan cuotas y demás. Pero sin eso, la única manera de llevarlo son en los planes de ahorro de autos, donde son 84 cuotas, y ahí tienen que salir o en el sorteo y seguir pagando las cuotas, si es que tienen la suerte en muchísimas personas que conforman eso, el, el, el plan de pagos, que están en el mismo lugar que ustedes, o tienen que licitarlo con un monto importante para poder sacarlo, y si no esperar a pagar las 84 cuotas. Si no, tienen que pagar un monto importante. Esto es lo que ocurre en la compraventa. Entonces, la prenda y un monto importante que, bueno, a ver si lo tienen o no. Y en este caso, ustedes los van a inscribir, si lo logran, los van a inscribir como propietarios, pero va a quedar el auto prendado, como les dije yo a ustedes, y incluso con el tema de los seguros y todo que va con la prenda. Este sería un caso. ¿Qué
¿Qué problema tienen a veces con este tema de los contratos que están prendados y los contratos de compraventa? Tienen el problema de que el que lo adquirió, el comprador, puede fallecer. En el caso de que fallezca, como el bien ya está a nombre de él, tienen que ir a esperar, iniciar el juicio sucesorio para ver quiénes son los herederos, quiénes son los que responderían por el pago de ese bien, que a ver quiénes son los herederos y de ahí a presentarse y a esperar y a lidiar en la sucesión. O si cayera en quiebra, exactamente lo mismo, ir a la quiebra a ver cómo se le pagaría con el tema del contrato, porque está a nombre de ya del que ha caído en quiebra o del que puede haber fallecido, por ejemplo. Son problemas que tienen los comerciantes que no tienen, además, tienen que contratar a un abogado para que ejerza todo esto, y siempre el miedo a que no es la función de ellos el tema de cobrar, sino la función de ellos vender. Entonces les significa un problema. Bueno, frente a eso tenemos esta posibilidad y, bueno, si tienen o no el dinero. Segunda columna. En la segunda columna vamos a poner el contrato de mutuo. Como yo les dije, el contrato de mutuo es el contrato de un préstamo de un bien fungible o consumible, es decir, como decíamos, el dinero, que se adquiere para consumirlo y después hay que devolver un monto de un bien de la misma especie y calidad. En este caso el dinero. Entonces van a un banco, una entidad financiera, y van a solicitar que les den el préstamo que necesitan para comprar ese bien, el que ustedes quieren. Entonces cuando van a comprar ese bien, resulta que el banco tiene la misma, un parecido al tema de la compraventa financiada. El banco les va a pedir que ustedes les va a dar el 60%, el 50%, el 70%, depende de la solvencia de ustedes, el grado de solvencia que el banco vea que ustedes tienen, de financiación, pero el resto lo van a tener que poner ustedes de contado, o sea que seguimos viendo que hay una parte que van a tener que poner ustedes de contado, no sé si la tienen o no. Y además van a poner la garantía de prenda y tal vez una garantía de fianza también agregado. Y acá va a suceder lo mismo, el tema de qué sucede si no se paga, que hay que ejecutar la prenda, o si fallece, o si cae en quiebra. Pero nada más que la diferencia que tiene el banco y las compañías financieras, que tienen todo un staff de abogados, que a eso, a diferencia del comerciante que estaba preocupado que tenía que contratar a un abogado, acá no, los bancos y la entidad financiera tienen todo un staff de abogados para llevar adelante todo esto. Pero no deja de ser un problema el tema después del cobro. Bien, segunda posibilidad, pero ahí también hay que poner plata. Ahí también se lo ponen a nombre de ustedes el bien, así que sufren este problema, como les digo yo, si llegan a sufrir problema de quiebra, de fallecimiento, no pago. O el no pago, a ver, todo el tema del juicio para cobrarles, porque no pueden llevarse el bien, porque el bien es de ustedes, está a nombre de ustedes, tienen que ejecutar un juicio que se llama un contrato de ejecución prendaria, ¿no? Porque el auto es de ustedes. Tercer columna, contrato de locación. Es decir, bueno, cuando yo ya no tengo más remedio, voy directamente a contratar voy a esos lugares donde alquilan vehículos y voy a buscar un vehículo ahí, porque bueno, no tengo la plata para pagar lo que me están pidiendo en los otros lugares. ¿Qué ocurre si ustedes van a los lugares donde venden, donde alquilan vehículos? ¿Qué va a pasar? Quiero que me cuenten. ¿Qué va a pasar? Desconecten el micrófono y me dicen. ¿Qué creen que pasaría? Están Y igual. no estás en una situación muy distinta, también tenés que entregar una parte de plata, te ponen garante, tienes que pagar también los seguros, los riesgos que puede llegar a sufrir el auto. Bien. ¿Y qué más? ¿Y qué más, Agustín? Sobre todo, ¿qué más? Vas a ir y vas a encontrar el bien que vos querías comprar, que la empresa quería comprar porque era el adecuado para llevar todo eso y estuviera adecuado para eso. Y, o sea, si voy a encontrar el vehículo de El que vos trabajo que querías comprar necesito, al principio. Ajá, el que vos querías comprar. y no, no creo. No crees, claro. Vas a tener que elegir dentro de qué, de lo que hay. Claro, Dentro de lo que hay, lo que más se asemeje a lo que ustedes están buscando, pero obviamente estaban buscando algo que les significaba bajar costos y una adquisición importante en todo esto. Pero lo cierto es que es como cuando yo quiero comprarme una casa, no llego a comprarme la casa y tengo que terminar alquilando.
Y entonces cuando termino alquilando y tengo que pagar el canon, no la cuota que pagaban los otros dos, si hubiera comprado o hubiera pedido un crédito, tengo que pagar un canon de alquiler. ¿Qué pasa si yo estoy alquilando? Tengo que alquilar la casa, yo la quería comprar, no llego por esta situación porque no me financian todo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la gente cuando tiene que alquilar y pagar el alquiler? ¿Cómo qué pasa? ¿Qué dice la Pierde gente? plata. O sea, Siente que está tirando la plata. ¿No han escuchado ustedes? Que es tirar la plata, Bárbara, sí. Fíjense que la gente está diciendo que lo que sienten es que están tirando la plata, que esa plata, tal vez si la cuota es un poco más grande de comprarse una casa, pero bueno, cuando yo la pago con gusto, una cuota más grande, sabiendo que ya estoy adquiriendo un bien que va a mi patrimonio. En cambio, cuando alquilo, no puedo, como tengo que alquilar, no puedo juntar la plata para comprarme la casa. Entonces sienten que tiran la plata en el alquiler. Y que además van a vivir no donde querían, sino en el lugar que consiguieron por el precio que podían pagar. Lo mismo ocurre con este vehículo. Entonces, si bien le dan, es más barato el canon, pero no tienen el mismo vehículo, ya significa que no, seguramente tal vez tengan que alquilar dos o tener algunas otras situaciones eh, que tenga que ver con lo que hay en el contrato de locación. Estamos ya en otra situación y les impide adquirir un bien para el uso de ustedes. Bien, vamos a la cuarta columna. Entonces acá les voy a contar yo que fíjense, acá, yo les voy a contar en esto, que nosotros tenemos, antes que nada les cuento esta anécdota, que nosotros tenemos dos tribus de derecho, llamémosle en la parte de Occidente, del mundo occidental, y es, uno, el derecho que están viendo ustedes acá antecedente, el derecho del common law, que es un sistema jurídico que rige en Inglaterra y toda la mayoría de los países de la tradición anglosajona, que se llama, y que da un nombre a toda una tradición jurídica, familia del derecho, tribu del derecho, y que pertenecen Inglaterra, Irlanda, los Estados Unidos, Canadá, India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de arriba. Estos países tienen un sistema mucho más libre que la otra familia grande es la nuestra, el derecho continental europeo se llama, que es el que hemos adoptado nosotros en Argentina, que el derecho continental europeo somos bastante cuadrados, ¿sí? Bastante rígidos, y nos gusta poner esto que les dije yo, ¿se acuerdan? Este contrato es típico, nominal, está en el contrato entonces vamos y aplicamos nos sentimos seguros con lo que está regulado. Somos bastante rígidos en eso y absolutamente poco creativos. Acuérdense que yo les dije que teníamos el principio de autonomía de la voluntad y con el de autonomía de la voluntad podríamos crear todos los contratos que nosotros querríamos, ¿sí? Siempre y cuando fuera legal y moral. Pero nosotros somos limitados en esta forma de ser. En cambio, en los derechos del common law, que les digo, el sistema jurídico que tienen los ingleses, los norteamericanos y demás, es mucho más libre y mucho más creativo. Tan es así que nosotros tenemos figuras como el renting es el famoso alquiler de autos que se hace aunque es una locación de cosas, pero está específicamente establecido para el alquiler de autos cuando van de viaje, cuando quieren las empresas y todo esto. El renting, por eso tiene nombre en inglés, y el leasing, que es el que vemos ahora, que tiene nombre en inglés, que el leasing significa alquilar en inglés. Entonces, vamos a ver que ahí en la cuarta columna, entonces vamos a poner otra opción que vamos a tener es el contrato de leasing. Y el contrato de leasing tiene la característica de que, ¿qué hicieron ellos? Por ejemplo, empezó el leasing hay dos tipos de leasing. El primero es el leasing financiero, el primero que nació, que es el que crearon los abogados de los bancos y las entidades financieras, que normalmente están pensando en cómo generar más operaciones para el banco, más actividades que ingrese dinero y que puedan hacer operaciones. Entonces, estos se pusieron a mirar, ese staff de, banco, de abogados que les digo, con otro criterio más amplio que el nuestro, se pusieron a mirar todos los problemas que traían las posibilidades que tenían las empresas en las otras tres columnas. Se pusieron a mirar todo esto y dijeron, bueno, mira, acá hay un nicho de mercado, entonces quiere decir que acá podríamos nosotros fijar un nuevo contrato, inventar un nuevo contrato que solucione los problemas que les trae a la empresa las otras tres posibilidades frente a un caso semejante. Y así crearon el leasing. ¿Qué es el leasing? Es un alquiler con opción a compra. Un alquiler con opción a compra. Fíjense ustedes lo importante que es esto. ¿Qué característica tiene el alquiler con opción a compra? Es que les va a solucionar los problemas que les dije que tenía el otro.
Yo les dije, si usted no le alcanzaba la plata, van a tener que ir a alquilarlo, porque el monto es menor, pero de lo que hay ya perdieron la posibilidad de elegir uno a nuevo y que fuera el que ustedes querrían. Bueno, ellos dijeron, no, nosotros le vamos a comprar exactamente lo que quiere la persona, lo que necesita la empresa se lo vamos a comprar a nuevo, lo que ellos elijan. Ellos van a elegir, nosotros vamos a pagar al contado, con lo cual sacan un muy buen precio. Y se lo vamos a dar en alquiler, con lo cual le vamos a dar un canon de alquiler por menos plata de lo que sería una cuota. Pero vamos a hacer que el contrato este de alquiler dure, en realidad, el contrato de leasing, las 3/4 partes del contrato de alquiler. En esas 3/4 partes del contrato, a partir de ahí, la empresa puede, las personas pueden tomar la decisión de ejercer la opción a compra. Y si ejercen la opción a compra, eh, la opción a compra se va a hacer por un valor residual porque el residuo que queda, lo menos, acuérdense que queda un cuarto de contrato, que ellos lo que quieren es que se lo queden. Y si ejercen la opción a compra, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que hablábamos que en los contratos de alquiler se tiraba la plata, sentía la gente que tiraba la plata? Si ejercen la opción a compra, les van a considerar todos los cánones que pagaron en las 3/4 partes como parte del precio de compra, como si hubiese sido una compra. Quiere decir que acá no tiraban la plata. Entonces, si le ejercen la opción a compra, entonces pagarían la diferencia para quedárselo. Pero además dice, no solo le vamos a dar la opción a compra, sino que también le vamos a dar otras dos opciones. Supónganse que realmente ya se separaron de los socios, cambiaron de rubro, no les interesa seguir realmente con no necesitan el vehículo y dicen, bueno, suficiente, no. Terminamos el contrato de alquiler y hasta acá nos quedamos. Listo, lo pueden terminar así. O les queda, van a cambiar de rubro, pero todavía les queda terminar ese contrato, esa empresa que tenían, un tiempo más, entonces pueden renovar el alquiler por un tiempo más. Pero ya el alquiler va a ser renovado por un monto menor porque el banco ya amortizó en las 3/4 partes lo que pagó. Entonces, esto es importante porque ustedes pueden haber cambiado de empresa, pueden haberse separado sus socios, puede haber fallecido alguien, cualquier problema de estos que no les interesa seguir. Si no, por supuesto que lo mejor sería quedárselo. Con estas condiciones sería quedárselo. Entonces, le compran a nuevo el alquiler, el bien que ustedes quieren, van, lo eligen, le dicen dónde lo quieren comprar y el banco se los compra. Y se los da a ustedes en alquiler, a nuevo, con todas las garantías que esto significa. Y acá se lo financia el banco, escuchen esto, que era el problema que tenían en los otros, que les daban el 60, el 70%, el 50%, tenían que pagar el resto. Acá les financian el 100% de esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos crearon, es decir, bueno, les vamos a dar una figura en la que nosotros compramos exactamente lo que quiere, pero el banco, la entidad financiera, que acá se va a llamar el dador de leasing, se queda con la propiedad, sigue siendo el propietario, porque se los está alquilando, sigue siendo el propietario hasta las 3/4 partes. Entonces no corre ningún riesgo de los otros que se protegía el mismo banco en el mutuo, no corre riesgo. Si alguien fallece no tiene problema porque no tiene que ir a ninguna herencia, él es el propietario, es como si falleciera el locatario de el que está alquilando una casa. La casa es propia, simplemente se termina el contrato y se lo trae de vuelta. Se recupera el bien porque es propio. Si cae en quiebra, lo mismo, el bien es propio, lo está alquilando, se lo trae de nuevo. Entonces está seguro porque es propietario, hasta que se ejerza la opción o compra o no es propietario. Entonces no tiene ningún problema de que tenga que pagar el problema de un juicio, o, esperar una sucesión, esperar un concurso de quiebra, o ir a ejecutar el bien si no paga, ir a hacer una ejecución prendaria. No necesita poner prenda si el bien es propio. Fíjense qué inteligentes que son. Entonces, así es como que les pueden dar una financiación que es al 100%, ¿m? Con las opciones estas que les digo, y si ejerce el valor residual, recién ahí eh, van a tener este beneficio. Con otro beneficio más. En todos los anteriores, en el caso anterior, en el de compraventa y en el de el mutuo, que ustedes pedían el préstamo y pagaban, inmediatamente, como ustedes adquieren el bien, tienen que empezar a pagar el IVA por la compra, el impuesto del IVA, de los contadores son los expertos en impuestos, el IVA por la compra,
tienen que pagar impuestos por los bienes personales, porque ya lo ponen a nombre de ustedes, y pagar el impuesto de bienes personales, a veces el impuesto de ganancia, un montón de impuestos, que además de tener que pagar la cuota, que es alta, un montón de impuestos. En este caso, como ustedes son inquilinos y no propietarios durante las 3/4 partes, les permite que ustedes paguen el canon sin el peso de los impuestos. Al contrario, el IVA, cuando ustedes alquilan, hay un beneficio a favor, que lo vamos a ver después, es un beneficio a favor. Entonces les es más fácil pagarlo. Entonces van solucionando todo el problema y con el beneficio del canon de locación, que es más bajo que el resto. Entonces vamos a ver entrar directamente en qué es el leasing. Entonces, el leasing es el contrato de leasing donde van a haber dos partes que van a ser el dador y el tomador. El dador y el tomador en principio. El dador, que es el que conviene transferirle al tomador, que serían ustedes como empresa, la tenencia de un bien como un alquiler, la tenencia de un bien cierto y determinado, o sea, fungible y no fungible y no consumible, para su uso y goce, como el alquiler, contra el pago de un canon, hasta acá es un alquiler, y le confiere una opción de compra por un precio, que es el valor residual después. Acá se transforma en compra-venta. El alquiler con opción a compra. Partes, dador y tomador. Bien, acá como estamos hablando que una parte es el contrato de locación y otra parte es el contrato de compra-venta, vamos a ver qué ocurrió con este contrato. Primero, este contrato se trajo, lo trajeron a empresarios a la Argentina y se empezó a usar así con mucha dificultad, porque nos da miedo algo que no esté regulado, y fue tanta la importancia que se le dio que se hizo una ley de leasing. No estaba en el código, se hizo una ley de leasing para prever todas las regulaciones, que es lo que nos gusta a nosotros que esté regulado. Se hizo una ley de leasing. Se siguió usando tanto que cuando se hizo la reforma del Código Civil y Comercial en el 2015, se agregó al código, ahora está agregado en el código. Fíjense que acá, cuando yo les puse el primero, les dije, está regulado. Desde el 1227 al 1250 del Código Civil y Comercial está regulado. Se agregó al código por la importancia y el uso que se le había dado. Ya van a ver ustedes, incluso cuando van a los bancos, esos folletitos que están puestos en esos mostrados, esas cositas de operaciones, van a ver que hay folletos de leasing rural, leasing para empresas, leasing agrícola, bueno, un montón de ellos. Y ahora está regulado en el código, o sea que es un contrato nominal y típico, cosa que antes no era. Entonces, como está regulado en el código, pero tiene una parte que es locación al principio, una parte que es compra-venta, nosotros siempre ponemos, normalmente en esto, sobre todo una figura nueva en el código, ponemos qué pasa cuando se ocurre algo que no está específicamente regulado, cómo se soluciona. Entonces se dice, en el mismo regulación del leasing se dice que mientras esté en la etapa del alquiler, si hay dudas sobre algo que no está regulado, se va a aplicar supletoriamente las normas que están para el contrato de locación del código. Y si es después de que ejerció la opción a compra y hay dudas en esa parte del contrato, que es la opción a compra, y hasta que termina de pagar, si hay alguna duda, se va a ir a las normas, supletoriamente se va a aplicar las normas del contrato de compraventa. Esto es lo que dice acá, simplemente esto. Dice, normas supletorias aplicables en las etapas o de alquiler o de compraventa del leasing. Etapa en el leasing del contrato de locación, desde el comienzo del contrato hasta que se ejerza la opción Profe, de compra, ¿sí? ¿Sí? el leasing también puede ser visto, no de una forma formal, pero para entenderlo como si fuera un servicio. No, es un contrato, no es un servicio, porque es un contrato de alquiler o un contrato de compra de bienes. Es como un contrato de locación de cosas, de locación, ahora no hay otro tipo de locación de cosas. Antes había locación de servicios, locación de obra, acá no. Es un contrato de locación de cosas netamente o un contrato de compra-venta. Ah, bueno. Bien, bien, bien. Entonces, yo voy a aplicar supletoriamente la etapa en el leasing del contrato de locación, fíjense acá, y segunda etapa en el leasing del contrato de compra-venta, cuando ya ejerce la opción de compra. Desde el comienzo hasta que se ejerza la opción de compra o se dé por finalizado el contrato entendemos el contrato de alquiler, digámoslo, en la parte de alquiler, sin ejercer la opción a compra, sin ejercer la opción a compra. ¿Sí? En este periodo, si existe algo no regulado por el Código Civil y Comercial, en el contrato de leasing se aplican las normas del Código Civil y Comercial para el contrato de locación.
¿Con qué excepción? ¿Qué es lo que no va a poder aplicarse? Las normas de orden público del contrato de locación de cosas. Por ejemplo, el plazo mínimo, máximo de la locación de cosas no son aplicables al leasing. Van a ver que el leasing tiene plazos largos. Acá no se aplican estas. Y si ya ejerció la opción a compra y se tapa en el leasing el contrato de compra-venta, ¿cuándo es? A partir del ejercicio de la opción de compra para la determinación del precio, el valor residual, y para los actos posteriores a la opción de compra y pago del precio. En este periodo, si existe algo no regulado por el Código Civil, en el contrato de leasing se van a aplicar las normas que existen para el contrato de compra-venta. Esto que les conté yo, para tener cubierto todos los flancos si es que queda algo sin cubrir. ¿Qué objeto puede tener el leasing? ¿Qué puede ser el objeto de leasing? Objeto de leasing puede ser cosas muebles, como les dije, vehículos, maquinaria, muebles, equipamiento de un lugar, equipamiento de muebles. Cosas inmuebles, pueden ser los inmuebles también. Muchas empresas que son constructoras, por ejemplo, después venden sus inmuebles con los inmuebles que hacen con leasing. Marcas, patentes o modelos y diseños industriales, software, siempre por supuesto que sean de propiedad del dador o que el dador tenga la facultad de entregarlos en leasing, por supuesto. Bueno, ¿qué les quería decir? Por ejemplo, en casi todos por ejemplo, los aviones, ¿sí? Los aviones, los barcos son comprados en el leasing. Todos son comprados en el leasing. Precisamente por el precio que tienen. Profe, Sí. Sí. una pregunta. ¿Puede ser que se haya escuchado de que sea el leasing de algunas empresas cuando alquila campos para plantar soja? No lo he escuchado, porque normalmente son contratos de parcería rural, que son para alquilar soja por mucho tiempo. Los dan, son los que van, ¿se acuerdan que tienen un mínimo y tienen un máximo los contratos de locación? Los grandes son normalmente por muchos años de alquiler, no de leasing. Podría llegar a hacerse un leasing, decir, bueno, mira, te alquilo el campo y si te funciona después de esto, lo podés ejercer la opción a compra. Podría hacerse. No lo conozco yo, pero podría hacerse. Ah, genial. ¿Sí? Podría hacerse. Normalmente son de locación, pero bueno, como les digo, ¿vieron los rígidos que somos nosotros? ¿Sí? Yo estoy formada en este derecho, pero admiro al de los anglosajones, realmente la habilidad que tienen para hacer todo esto. Ojalá ustedes sean así, con la cabeza bien abierta. Profe, Bueno, hay algo sí, que no entiendo. a ver. ¿Quién es el que te dice de hacer un contrato de leasing? Por ejemplo, en un camión, que yo tengo una empresa y necesito sí o sí un camión para abaratar costos y demás. Sí, ¿Cómo es todo el procedimiento? bueno, ¿Quién me lo hizo ahora, muy buena la pregunta. Dice que nos vamos a quedar 10 minutos, se nos corta y volvemos a entrar. Está muy buena la pregunta. Típica, ese sería un ejemplo perfecto. Vos estás en una empresa y tenés que renovar, tenés camión o comprar uno nuevo o agregar flota de camiones, necesitáis, querés comprar uno de los que vienen con todas las comodidades, con todas las cosas, porque eso además te ahorra mecánico, un montón de cosas y vas renovando el patrimonio. Bueno, pero resulta ser que te encontrás con todas esas opciones que te digo yo, las anteriores. La compra-venta financiada, el préstamo y demás, te encontrás con todo eso. Hasta que el mismo banco te lo puede plantear, o te enterás de esto, y te puede plantear el tema de que vos podés comprar el camión que vos querés de esta manera. ¿Cómo se hace? Lo que me estás preguntando. En el leasing se hace así, vos vas y primero averiguás como si fueras a comprar. El que va a contratar el leasing va y averigua en el fabricante, en el importador, si lo querés importar, en la concesionaria. En cualquiera de ellos vos vas y averiguar como si fueras a comprar lo que querés. Y te traes los folletos, las cosas, y te traes el presupuesto, ¿sí? Como es el tema del presupuesto, cuánto vale, todo el presupuesto. Y con eso te vas al banco. Por ejemplo, si fuera una financiera, vamos a ver que van a haber dos tipos de contrato de leasing, que va a ser uno el leasing financiero y otro va a ser el leasing operativo, que va a aparecer después del financiero, que es donde directamente te lo va a vender la fábrica o el importador directamente a vos, abaratando costos porque va a desaparecer el banco en el medio. Entonces, vos te vas a cualquiera de ellos, te vas, si es el banco, te vas con todo el presupuesto, el
folleto de lo que querés, todo el tema, y el banco te va a preguntar primero, bueno, va a ver tu solvencia, que es mucho más flexible que la que si fueras a sacar un préstamo. ¿Acordás que te dije? ¿Por qué? Porque el banco va a ser el dueño, te lo va a comprar, pero va a ser el dueño hasta las 3/4 partes, que es donde él ha amortizado su precio. Acordate que el banco lo va a comprar por un precio muy bueno porque lo va a pagar de contado, entonces él gana un precio muy importante y además, por supuesto, que va a fijar intereses, ¿m? Pero nunca como el resto, como en un contrato mutuo común. Entonces, se lleva todo el banco ve tu solvencia, si realmente está la solvencia que es más flexible que la del mutuo, y si es así, va y te lo compra el banco, va y lo va a comprar, como vamos a mirar acá, esta es la figura. Este es el banco, compañía, vos sos el tomador, que querés el camión, te vas a ir al banco, primero vas a ir al proveedor, el que vos querés, el fabricante, el importador, el concesionario, y vas a ir y le vas a pedir todos los datos, cuánto vale, cuánto cuesta, cómo se paga, cuál es el precio, los folletos, todo. Después de que te fuiste al proveedor, te vas al banco con todo eso. Entonces el banco va a ver tu solvencia, te va a mirar el caso, y si está todo bien, te va a decir, bueno, vamos a firmar un contrato de leasing. Va a haber 3 partes, el dador, el tomador y el proveedor. Entonces, Solvencia era si lo puedes pagar, ¿o ¿cómo? qué era? ¿Cómo? Solvencia es que puedes pagarlo, o sea, si tenés para Claro, que vos pagarlo. decís, que vos le estás explicando que tenés una empresa que está funcionando, o sea, que lo vas a poder pagar porque está funcionando la empresa, ¿sí? Por ejemplo, que te estás Sí, sí. comprando un camión inmenso, no. Es decir, la primera vez que voy y no tengo nada, ningún antecedente, nada, ¿me entendés? ¿Con qué lo vas a pagar? ¿Con qué vas a vender? No, acá tengo una empresa, yo estoy vendiendo a tal lugar, estoy diciendo, mientras más eso, más rápido, por supuesto. Y mejor Sí. producto, por supuesto. Entonces, la solvencia es eso. Entonces, el banco te dice que sí, firman el contrato de leasing, el dador y el tomador firman el contrato de leasing, donde se va a establecer desde un principio cuánto es el canon, eso lo va a pactar cada uno, no es un contrato rígido que va a decir, es tanto, no, van a ver, el canon va a depender de cuáles las posibilidades de pago, el canon, el tiempo y todo va a depender de lo que se pacte entre esas dos partes en cada uno, ¿sí? Y cuando lo que te va a pedir es que hasta las 3/4 partes el contrato sea irrevocable, porque el banco dice, te lo está comprando específicamente para vos, entonces por lo menos que puedas recuperar la plata, hasta las 3/4 partes. Y el valor residual, que esa es la duda que podría haber, bueno, ahora cuando llego al valor residual lo quiero comprar, me salen con un domingo 7. No, ningún domingo 7 está específicamente determinado, claramente determinado, o la forma de determinación en el contrato del principio. Entonces, por ejemplo, va a decir que de acuerdo en la inflación que tenemos nosotros, de acuerdo a los índices de inflación que sean de tal cosa, oficiales y demás, por ejemplo. Va a estar perfectamente determinado cómo hacer. Entonces, firman el contrato de leasing. Listo. Entonces, el dador va al proveedor, fíjense acá, que el proveedor le vende al contado al dador. Por eso saca muy buen precio. Imagínense, este está chocho porque no tiene que lidiar con hacer las compraventas financiadas, que después lo tiene que ejecutar al bien, que después la prenda, que si se muere, si cae en quiebra, si no paga, cómo le ejecuto la prenda. Acá no se preocupa de nada, se lo compra de contado, así que se lo da a un precio muy bueno. Y entonces, el dador ya directamente le avisa al tomador, y el dador no se preocupa en absoluto en el tema de la entrega y el servicio de mantenimiento. Le dice, mire señor, yo acá, usted el tema de la entrega, si se lo entrega, no se lo entrega, se lo mantiene, si tiene garantías, si hay defectos o algo, usted lo maneja directamente como si usted lo hubiera comprado. A mí no me complique, yo simplemente se lo he comprado y voy cobrando. Entonces acá, como si lo hubieras comprado, te fijas en la entrega y servicio de mantenimiento. Acá lo estás alquilando con opción a compra a las 3/4 partes del contrato. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, claro. Bien. Pero bien. Entonces vamos a ver después lo que aparece con el siguiente modalidad de leasing, que es el leasing operativo. En el leasing operativo, acá los proveedores se avivaron y dijeron, bueno, pero nosotros también podemos darlo. El fabricante, suponete el fabricante del vehículo, el distribuidor, el importador, cualquiera de ellos, dice, no, nosotros vamos a sacar el tercero intermediario, que sería el banco, y me voy a transformar en dador. Yo se lo voy a dar al tomador, yo me voy a transformar en dador, y lo voy a dar al tomador, y por supuesto que va a ser un menor precio porque hay un tercero que acá estaba ganando plata, por supuesto ganaba este. Entonces es mucho más barato un leasing operativo sin duda, ¿no? Entonces le alquila el bien con opción a compra y el tomador le abona el canon de leasing y el dador garantiza la entrega y mantenimiento del bien. Como el otro.
¿Qué características va a tener esto? Muy importantes. La característica que va a tener, y esto quiero que tengan en cuenta, porque esto se los pregunto, es el contrato, mi contrato preferido es, como les digo, me parece fantástico la inteligencia que han tenido en esto. ¿Qué es lo que les pido que tengan en cuenta cuando vayan a contestar una pregunta del leasing operativo? Yo les pregunto, ¿el leasing operativo tiene opción a compra? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen ustedes? Sí, después de las 3/4 partes. Bueno, evidentemente acá el leasing operativo, el leasing por esencia es un alquiler con opción a compra. Acá es un alquiler con opción a compra. Entonces no me importa si es financiero o operativo. El leasing por esencia tiene opción a compra. ¿Qué es lo que va a ocurrir donde ustedes se confunden? ¿Dónde ustedes se confunden? Es que yo les cuento que existe un leasing operativo que va a ser de bienes con alta obsolescencia tecnológica. Bienes con alta obsolescencia tecnológica. A ver, ¿qué creen ustedes que significa bienes con alta obsolescencia tecnológica? Cuéntenme qué piensan ustedes. Bienes con alta obsolescencia tecnológica. ¿Qué sería? ¿Qué se les ocurre? No sé, se me vienen bienes muy nuevos. ¿Y qué les pasa a esos bienes muy nuevos? Hay que cambiarlos a medida que va avanzando la tecnología. Bien, bien, bien. O sea, son bienes que son muy nuevos, como decimos así, con una tecnología muy importante, pero así como tienen una tecnología muy importante, tienen una alta obsolescencia, una vejez, sería la obsolescencia tecnológica. No porque se pongan viejos de ninguna manera, sino porque se han creado unos nuevos, con una nueva tecnología, que los superan. Entonces, estos bienes, hay empresas o personas que dependen de que su negocio funcione, dependen de tener siempre lo último. Esto son un mercado exclusivo que necesitan que tener toda su negocio funciona y su negocio, su fama, su credibilidad funciona en saber que tienen lo último de lo último en la tecnología. Entonces, por ejemplo, decíamos, si vamos a ver empresas como tenemos ahora, que sé yo, Yahoo, Google, todas estas dependen de que tengan la última tecnología en informática. Porque esto si no lo supera el competidor, es una competencia terrible. Entonces permanentemente tienen que tener una nueva. Entonces, si tienen una tecnología, bueno, ellos están preparados para dar el mejor servicio informático con las mejores máquinas, pero no están preparados para decir, bueno, ahora, ¿con qué vendemos? Esto no la vamos a tirar a la basura. Venderla o qué hacemos con esa máquina para traer otra. Bien, lo mismo, punto suspensivo, dejo ahí, lo dejo pensando. Lo mismo, por ejemplo, las empresas esas, por ejemplo, que vamos con las empresas de médicos con institutos de diagnóstico por imágenes, que por ejemplo siempre uno dice, bueno, vamos a Buenos Aires